por asistir. Gracias a todos los que están conectándose en este momento y gracias a toda lo que es la Asociación Gila por la invitación. Espero que sea una plática de mucho interés para ustedes, que puedan resolver algunas dudas, de así tenerlas y que les quede algo muy bonito de todo esto. Bueno, el tema es rehabilitación física en casa. Ajá. Y la rehabilitación física en casa abarca muchísimo, ¿no? Generalmente cuando nos hablan de rehabilitación, inmediatamente nos viene a la imagen lo que son ejercicios, lo que es terapia física, pero sin embargo la rehabilitación son muchas cosas y es un conjunto multidisciplinario para esto, sobre todo en los pacientes con esclerosis lateral. Entonces, en esta plática básicamente me quiero enfocar con ustedes a qué debo de hacer. Ajá. Ya tengo el diagnóstico y ahora, ¿qué hago? A veces el neurólogo no nos envía directamente, no nos dice o más bien nos comenta, váyase a su casa, ya no hay más que hacer, ya tiene el diagnóstico y nos quedan muchas dudas, ¿no? Entre ellas, ¿ahora dónde debo acudir? O sea, ya es neurólogo y se acaba todo, o bien después de eso, ¿en qué momento debo comenzar a hacer el ejercicio en casa? ¿Es recomendable hacer ejercicio? ¿No es recomendable hacer ejercicio? ¿Con qué debo empezar? A veces me canso, a veces no quiero hacer ejercicio. Todas esas dudas vamos a tratar de irlas resolviendo poco a poco para que ustedes se sientan con la libertad de poder tomar las decisiones correctas para ustedes o para su paciente. Y entonces vamos a iniciar con el tema, ¿qué es rehabilitación? Nos hablan mucho de rehabilitación, pero ¿qué es? Bueno, pues la rehabilitación va a ser un conjunto de medidas, tanto sociales, educativas, profesionales, que están indicadas para restituir a nuestro paciente. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente con discapacidad, devolverle o mantener la capacidad de independencia posible. Y esto es a través de una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento y una prevención. Y entonces, ¿por qué este plan o por qué la rehabilitación se vuelve tan grande? ¿No? Que a veces les decía, nos hablan de rehabilitación y solo nos enfocamos a ejercicio. Y no, la rehabilitación consta de un equipo multidisciplinario. Y esto es porque cuando acudo al neurólogo, voy a tener me va a realizar una evaluación. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico. En este caso sería la esclerosis lateral. ¿Para qué? Para tener un tratamiento. Lo mismo va a pasar para todas las áreas que tenemos. Si yo acudo con un psicólogo, me va a tener que realizar una evaluación para obtener un diagnóstico, el que sea ansiedad, depresión, por mencionarlas, y me va a dar un tratamiento. Dentro de la rehabilitación encontramos lo que es la terapia física, que también va a tener una evaluación, un diagnóstico muy diferente a todo lo demás y un tratamiento que va a otorgar a mi paciente. ¿Esto para qué? Esto es solamente con el fin de facilitar, mantener y o devolver la independencia a mi paciente. Estos a grandes rasgos. Por eso, un plan de rehabilitación no solo es terapia física o terapia de deglución o terapia de lenguaje. Es todo un equipo que está a cargo de ese paciente. Y así pasamos a qué es la terapia física. Y bueno, la terapia física podemos decir que va a ser un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos que básicamente se trata por medios físicos y que nos van a ayudar a nuestro paciente para mantener, para evaluar, para dar un tratamiento efectivo acorde a la patología. Entonces, ¿quién es el indicado para dar un plan de tratamiento en cuanto a ejercicio? Es el terapeuta físico. Sin embargo, vamos a tener que dentro de la terapia física o el fisioterapeuta o el terapeuta, como lo quieran ustedes llamar, existe una parte muy importante.
Supongamos, y esto es un ejemplo a decir, el fisioterapeuta sale de la escuela y puede agarrar varios ramos. Hay fisioterapeutas que se dedican completamente a la ortopedia, hay fisioterapeutas que se dedican al neurodesarrollo, hay especialidades dentro de la fisioterapia. Ajá. Entonces, ¿cuál es el fisioterapeuta indicado que debe tratar a mi paciente con esclerosis lateral? Es el fisioterapeuta neurológico. El fisioterapeuta neurológico es el encargado y es el que conoce exactamente acerca de las patologías y o enfermedades del sistema nervioso central y periférico. De ahí la importancia que radica de acudir con un especialista. Y esto es muy importante porque va a sonar a lo mejor como chiste, pero cuando queremos, por ejemplo, nos pasa una fractura, no vamos a acudir con el neurólogo a que nos dé un tratamiento, porque él no es el especialista en esto. Acudimos con un ortopedista. Si tengo una lesión o más bien algún trastorno o alguna enfermedad del sistema nervioso, tengo que acudir con el neurólogo. No voy a acudir en este caso con un ginecólogo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que son médicos, no tienen la misma rama. Lo mismo pasa en la fisioterapia. Entonces, de aquí que les comparto que el equipo multidisciplinario en las enfermedades del sistema nervioso, tanto central como periférico, y haciendo alusive a la esclerosis lateral, tenemos que conformar un equipo multidisciplinario, el neurólogo, el médico en rehabilitación pulmonar, el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, psicólogo, nutrición, terapia de deglución y lenguaje. Ajá, así como cuidados paliativos, enfermería, etcétera, etcétera. Y entonces, nosotros como terapeutas, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Es importante determinar que nuestro objetivo en estos pacientes únicamente va a ser el mantenimiento de la independencia, mejorar la calidad y bienestar del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no le puedo prometer a mi paciente con ELA que va a volver a caminar ni que va a ganar fuerza. Esto no lo vamos a hacer los terapeutas. Vamos a mantener a nuestro paciente a las condiciones en que él nos llegue. Por eso es importante que una vez que tengo el diagnóstico, acudir con el médico en rehabilitación que realiza una segunda valoración y quien nos da básicamente las indicaciones del trabajo que se va a realizar en ese paciente. Entonces, abusados con aquellas veces que nos dicen, sí, vamos a trabajar con fuerza para recuperar fuerza. No, solo va a ser puro mantenimiento y calidad de vida. Y eso que nos quede claro a todos. Y entonces hay que identificar algo muy importante, y esto se los puse porque muchas veces se da entre comentarios, entre nosotros mismos, que dicen, ah, bueno, es que a mi paciente le pusieron esto y es buenísimo, ¿no? Y nos dice la diapositiva, lo que es adecuado para un paciente puede no tener utilidad para otro paciente. Por lo tanto, es esencial la valoración de un equipo. ¿Para qué? Para que esta sea individualizada, un tratamiento individualizado, la adecuación del ejercicio y el uso de dispositivos de ayuda que vamos a necesitar posteriormente. Entonces, lo que a un paciente le sirvió, puede ser que al mío no le sirva, puede ser que sí, pero recuerden, en las enfermedades del sistema nervioso, no todas las patologías tienen una ley, no todas las patologías se van a comportar de la misma manera. Por eso es importante acudir con un especialista. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos. No es, cuando nos dan el diagnóstico de esclerosis lateral, tenemos que ver qué áreas están afectadas por la enfermedad. ¿Qué áreas tengo afectadas? Puede ser que algunos pacientes vengan afectados de hombro,
otros pueden estar afectados más de las manos, otros pueden estar afectados a lo mejor nada más de la mitad del cuerpo. Se comporta de diferentes maneras. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. El estadio y gravedad de la misma. Nuevamente, si llega un paciente que aún puede caminar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si mi trabajo es mantenerlo, voy a tener que darle ejercicios que mantengan ese caminar. No lo tengo que acostar, al menos que tenga que realizar estiramientos. Pero en realidad tengo que aprovechar que él está caminando para poder trabajar de esa manera. La evolución de la enfermedad, la gravedad de las manifestaciones y una parte muy importante que es nuevamente aquí, equipo multidisciplinario, la motivación del paciente. Si mi paciente no quiere realizar ejercicios porque se siente deprimido, porque no tiene ganas, porque hoy se siente fatigado o porque hoy se siente triste, necesito la ayuda del psicólogo, quien me va a ayudar con ese paciente para aumentar la motivación y para hacer que el ejercicio sea más efectivo. De ahí también proviene el compromiso de todo lo que es la familia, ¿no? Muchas veces dejamos al cuidador que se haga cargo de ese paciente. No estoy ahí para apoyarlo, no estoy ahí para a veces tener el interés de aprender los ejercicios. Y así no funciona como tal la terapia física. La terapia física en realidad tiene que ser un conjunto de todo y tiene que ser parte el familiar de la misma. Así como el estado nutricional, sabemos que este tipo de pacientes pues pasan por problemas de la deglución y si no tengo una adecuada nutrición, el músculo se va a debilitar cada vez más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues necesito de lo que es terapeuta de lenguaje, terapia de lenguaje, junto con deglución, más lo que es la nutrición adecuada de esos pacientes. Y entonces, en realidad, ¿qué hace la terapia física? La terapia física, como bien nos lo dice, por medio de esta intervención, vamos a orientar y tenemos que atender al paciente para retrasar las pérdidas tanto físicas y funcionales, así como la inmovilidad del sistema musculoesquelético. ¿Para qué? Simplemente para dar una calidad de vida a este paciente. ¿Cuáles son a grandes rasgos los beneficios de lo que es el ejercicio físico? Bueno, tenemos muchísimos beneficios, pero en el paciente con ELA queremos aportar lo que es evitar un acortamiento muscular que nos lleve a contracturas, que nos lleve a dolor, evitar lo que es la rigidez articular, mantener la mayor fuerza muscular el mayor tiempo posible. Y esto, aquí les puse algo muy importante que debemos de saber. Si un paciente con ELA pasa por un periodo de inmovilidad forzada, ¿esto qué quiere decir? Que a veces nosotros como familiares, ¿qué le decimos? Bueno, me pongo a googlear y veo que toda la secuencia de la enfermedad de lo que va a pasar, o el neurólogo o cualquier médico me explicó qué es lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué hago con mi paciente? Quédate aquí, no hagas nada, siéntate, quédate quieto. Y entonces lo estamos incitando a no moverse. ¿Qué pasa también? Que a veces no lo movemos, lo dejamos bastante tiempo ahí, que ahorita vamos a ver los tiempos importantes para no perder la fuerza muscular. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos y cuando lo queremos parar, el paciente está débil, se nos cae con mayor facilidad e inclusive tenemos mayor riesgo de poder fracturarse y entonces tengo que inmovilizar forzadamente. ¿Y qué pasa ahí? Esto es muy importante. Nos dice ahí la diapositiva, es posible que no recobre cualquier grado de independencia y movilidad que perdió por su estado de reposo. ¿A qué nos lleva esto? Hay una debilidad porque el paciente ya no usa esos músculos.
más una debilidad causada por la enfermedad. Imagínense esto en suma. Es una debilidad terrible. ¿Qué es lo peor? Que ya no la podemos recuperar. Y más esta debilidad, les puse al lado un cuadro que nos marca algunas, digamos, deficiencias que pueden tener por sistemas cuando el paciente no se mueve. Esto es a grandes rasgos. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es esto, la debilidad que estamos ocasionando a nuestros pacientes. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Muchas de las veces, sí, está bien, queremos que no haga tantas cosas porque puede ser que se fatigue, pero con un ejercicio adecuado, con una rutina adecuada, el paciente no tiene que llegar a esto. Y esto me lleva a qué? A la debilidad de lo que nosotros conocemos como músculos antigravitatorios, músculos que nos sostienen, músculos del cuello, músculos de las piernas, del abdomen, ¿ajá? ¿Y qué vemos? Una debilidad sumada porque estos músculos se van debilitando, son los primeros que se debilitan y lo vemos en pacientes ya avanzados en que el cuello, ya no tienen el control de cuello, ya no tienen el control de tronco, ya no se pueden parar. Y esto puede ser más rápido si nosotros no movemos a nuestro paciente. Si mi paciente no se mueve, ¿qué puedo tener? Pues estreñimiento, osteoporosis, úlceras por presión, contracturas que me llevan a dolor, disminución de la fuerza, debilidad, atrofia, un sinfín de complicaciones. Entonces, es de manera importante cuidar a nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la inmovilización? Este cuadro, o bueno, estas tres puntos es muy importante porque esto ocurre en general a todos. Solo recuerden que aparte de esto, mi paciente o yo tengo ELA. Entonces, a las 24 horas de inmovilización se comienzan con cambios de debilidad. A las 3 semanas de no moverme, se pierde un 50% de la fuerza muscular y hay cambios metabólicos de los que se presentaban en el cuadro muy importantes. Y a las 8 semanas, el 16% de la masa ósea se pierde. ¿Esto a qué me lleva? A tener un paciente que posiblemente tenga osteoporosis. Y después, ¿qué sigue? Úlceras por presión, porque ya se perdió más masa muscular, porque los huesitos se encuentran más expuestos y entonces es un paciente con demasiadas deficiencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y son puntos muy importantes que quiero que tomen en cuenta. El ejercicio no puede mejorar la fuerza ya de los músculos debilitados y esto ocurre en ELA. Las actividades cotidianas solas pueden proporcionar un estímulo para los músculos. Esto es muy importante porque muchas de las veces que hacemos, les decía, tratamos de que nuestro paciente no haga absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Al contrario, los estamos aislando cada vez más a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si mi paciente todavía puede ayudarme a cortar cosas para la hora de cocinar, voy a motivarlo a hacerlo. Si mi paciente, oye, ayúdame a escoger los frijoles para la comida de hoy, voy a motivar a hacerlo, porque al final es movimiento y es un ejercicio que a él le beneficia. Entonces, no los aíslen, porque aparte de tener los beneficios que vimos, digamos, musculoesqueléticos, también tenemos beneficios psicológicos al tener a nuestro paciente ocupado. Entonces, traten de estimularlo a hacer sus actividades. Si mi paciente todavía puede agarrar y bañarse, no es necesario que se talle perfectamente. El chiste de todo esto es moverlo y sentir que él todavía puede hacer las cosas y no limitarlo, porque muchas veces como familiares eso realizamos. Limitamos a nuestro paciente, no hagas esto, no hagas el otro, te puedes cansar, mejor te prendo la tele o en tu cuarto. No, háganlo partícipe de las actividades que ustedes realizan. En tu silla de ruedas, vamos a comer todos juntos.
no es necesario. Imagínense ustedes estar postrados en una cama, comiendo en la misma cama y viendo todo al mismo alrededor. Es terrible para cualquier persona y no es nada padre que no puedas convivir con los tuyos. Entonces, háganlos sentir que todavía pueden hacer cosas hasta donde se pueda, lo máximo que se pueda. Siempre háganlos partícipes. Y el otro punto importante es mantener la capacidad del paciente para caminar o estar de pie tanto como fuera posible. La posición de pie es muy benéfica. Dentro de la terapia física hay varios aditamentos, bueno, existen las sillas de ruedas que muy conocidas, ¿no? Que ya los colocan de pie, carísimas, pero bueno, es un gran avance, ¿no? Existen otras mesas que pues también los colocan de pie. La posición de pie es muy benéfica para el estreñimiento, para alargar los músculos, pero si mi paciente todavía se puede mantener de pie, todavía puede caminar, no hay necesidad de mantenerlo acostado ni sentado durante horas, porque muchas de las veces eso realizamos. Quédate viendo la tele, quédate en el sillón con unas posturas pésimas aparte, ¿no? Y llega a veces el terapeuta físico, a veces me ha tocado casos en que pues lo trabaja acostado. Pues no, tenemos que trabajarlo acorde a las condiciones del paciente. El chiste es mantenerlo. Y si mi paciente todavía se puede parar y todavía puede hacer ejercicio parado, voy a mantener ese parado hasta donde mi paciente me diga, me estoy cansando, ya no puedo, ok, entonces vamos a cambiar. Ahora, ¿cómo vamos a realizar los ejercicios? Ah, pues ahora los vamos a realizar sentado, ok, vamos a trabajar con tu tronco sentado. Ajá. Y así sucesivamente. Esa es una parte importante. Lo que les quiero enseñar ahorita y lo que vamos a ver después de esta diapositiva es que ningún paciente es igual y que lo que les voy a presentar es a grandes rasgos lo que podemos trabajar y lo que podemos saber aproximadamente. Pero recuerden, es individualizado el tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto y por qué trato de agrandar un poquito esto o de hacerlo un poquito a lo mejor más específico? Pasa que yo les pongo videos de un paciente que, a ver, vamos a hacer el ejercicio con una sola pierna y lo vamos a hacer 20 repeticiones. Y llega, no sé, Juanito y le dice a su paciente, oye, aprendí un ejercicio muy padre en la plática de hoy, ¿no? Vamos a hacer, te quedas en un solo pie, 20 repeticiones. Y el paciente a las 10 ya se agotó, ¿ok? Ese ejercicio no es para él. O a lo mejor es para él, pero está mal dosificado. Llega, no sé, María y María dice, oye, ¿qué crees? En la plática de terapia física enseñaron un ejercicio padrísimo y vamos a hacerlo. Y el paciente ni siquiera puede ponerse en un solo pie. Ese ejercicio no es para él entonces. Pero ustedes se quedarán con la plática que dijo, ah, Ivonne dijo que se podía hacer. Pues no. Y entonces llega otro pacientito y entonces él ni siquiera puede ponerse de pie o lo intenta y se frustra. Y ese ejercicio tampoco es para él. Entonces, lo que vamos a ver ahorita va a ser una serie, bueno, no una serie, sino una breve explicación de lo básico que tienen que saber, cómo lo tienen que hacer y por qué es importante acudir a terapia física. Porque a pesar de que lo vean aquí, no es lo mismo para cada persona, ni es lo mismo para cada familiar o enfermero que lo estén ayudando. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Una de las complicaciones primordiales por la inmovilización, y yo creo que todos nos lo sabemos, son las famosas úlceras por presión. Y esto es una presión prolongada que muchas veces se da por la humedad, es decir, cuando bañamos no secamos bien a nuestro paciente y es una parte importante que tenemos que cuidar. Ajá. La ausencia de tejido subcutáneo o adiposo, lo que les decía. Ajá. Si mi paciente está malnutrido, esos músculos se van a adelgazar y los huesitos van a estar cada vez más expuestos. Por lo tanto, mi paciente va a estar expuesto cada vez a más úlceras por presión.
Y otra de las cosas que a veces no nos fijamos son las arrugas de la propia ropa o de la cama. A veces, o el propio pañal forma arrugas que hacen puntos de presión y esos puntos de presión hacen que se formen las úlceras. Ahora, súmenle los puntos de presión, que mi paciente está cada vez más delgado, que lo baño y no lo seco bien, pues bueno, es un foco rojo de que la úlcera está más a la viva, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más comunes para formar estas úlceras o escaras? Acuérdense siempre, tóquense donde tengamos más expuestos los huesos. Codos, ajá, cadera, lo que es la parte atrás de la cabecita, las muñecas, los tobillos, todas esas partes hay que cuidarlas. Por eso es importante realizar los cambios de posición mínimo cada 2 horas. O bien, si mi paciente todavía se para, no pasar más de 40 minutos en una sola posición. Hay que decir, párate, aunque sea 30 segundos y te vuelves a sentar. Esos 30 segundos, un minuto, me sirven para liberar la presión que tengo, sobre todo cuando estoy sentado en las pompas, y evitar que se formen estas escaras. Entonces, esta imagen seguro la han visto muchas veces. Apréndansela bien. ¿Cuáles son los puntos más expuestos de acuerdo a la posición que yo estoy teniendo con mi paciente? ¿Qué puedo aprender en casa? Es muy importante los cambios de posición. Y aquí lo que les voy a presentar son un cambio de posición que normalmente realizamos, pero que nuevamente les comento. No todos los pacientes van a encontrarse en la misma situación, entonces tenemos como terapeutas físicos enseñarles a ustedes cómo se va a realizar ese cambio de posición. ¿Qué tengo que cuidar? No necesito grandes cosas, no necesito pelotas, no necesito, si no lo tengo a la mano, costalitos de frijol o de alguna situación que a veces no los piden. Con sábanas lo podemos realizar. Y entonces, acuerden alinear bien a su paciente, que a veces nos acostamos y los dejamos ahí, como mande Dios. Entonces, recuerden, los pies, las caderas, los brazos, la cabeza. Esas malas alineaciones son las que muchas veces forman las contracturas. ¿Cuántas veces el paciente queda con esta posición y ahí permanecen ciertas de horas y al rato el dolor de cuello es bastante? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos poniendo una almohada por debajo de lo que son las rodillas. Posteriormente, vamos a colocar con las mismas sábanas unos cuadritos para mantener elevado un poco lo que son las manos, estirar los dedos, y como ven, solo son una almohada y sábanas. No utilizamos otra cosa más. Colocamos las manos. Ahora, las cuñas, las cositas amarillas que ven ahí, a veces muchos de los pacientes no soportan lo que es la posición completamente boca arriba. Entonces hay que levantarlos por lo menos unos 45 grados y esto se puede hacer ya sea con almohadas o bien con estas cuñitas, mandarlas a hacer con una esponja, que en realidad son súper económicas. Esa es una alineación muy simple de la que podemos trabajar. Si yo lo quiero cambiar, lo mismo va a ocurrir. Por ejemplo, esta vez vemos que quitamos las cuñas, alineamos con almohadas, quitamos todo lo que son las sábanas y volvemos nuevamente con esas mismas sábanas y con esas mismas almohadas, poder nuevamente voltear a mi paciente. Cuidar mucho de ustedes también la espalda, eso es importante. El terapeuta físico no solo va hacia el paciente, sino que ustedes también se cuiden, a que ustedes no se lastimen, pues son ustedes los que pasan la mayor parte del tiempo cargándolo, haciéndole cambios,
haciéndole los ejercicios. Entonces, hay que modificar también su postura y ayudarlos a ustedes para no lastimarse. Tener mucho cuidado en cómo queda el hombro que queda boca abajo, que este no quede descendido completamente, porque si queda descendido completamente, ¿qué va a pasar? Se va a lastimar ese hombro, se va a luxar ese hombro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí lo único que nos faltó es que la almohada estuviera un poquito más larga, nuestra almohada era muy pequeña, por eso los pies quedan colgando. Pero en realidad debemos de adecuar a lo que tenemos en casa. Entonces, esto es una importante participación del terapeuta, de enseñarles a ustedes cómo moverlo de un lado hacia otro, cómo mantenerlo acostado por cuánto tiempo y qué aditamentos o cuántas sábanas, o con una colcha, cómo lo podemos acomodar con cosas que tengamos en casa. ¿Qué más puedo hacer en casa? Bueno, de las cosas que más puedo hacer en casa son las llamadas movilizaciones. Esto es algo como del tratamiento básico que tiene que tener el paciente con ELA. Y las movilizaciones pueden ser activas, como en este caso lo está haciendo mi compañero, que son movilizaciones que el paciente solo realiza. Hay movilizaciones que son pasivas, que el paciente lo realiza con ayuda del familiar, y hay, activo-asistidas, perdón, y las movilizaciones pasivas, que son las que normalmente uno tiene que estar realizando. El paciente ya no realiza nada. Pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas, a pesar de que son muy sencillas, evitan contracturas, preparan los músculos para el estiramiento, mantienen la elasticidad y la contracción de los músculos, mejoran la circulación y evitan la desmineralización ósea. Entonces, es muy importante que si yo no tengo como tal un plan, pueda iniciar con estas movilizaciones, pero aguas, abusados, porque tengo que, si esto lo puedo hacer en casa, ¿por qué tengo que entonces contratar a un terapeuta físico? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer 10 o 15 o 20 o 25 movilizaciones. Porque puedo agotar a mi paciente. Ni puedo decir, bueno, pues vamos a mover el hombro, ¿no? ¿A qué velocidad? ¿Cómo lo tengo que tomar? Esto lo vemos aquí en los siguientes videos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿Qué pasa si a mi paciente le duele el hombro? ¿Qué pasa si le duele una muñeca? Entonces, ¿es correcto o no es correcto realizar las movilizaciones? Por eso es importante ir de la mano del terapeuta físico. Entonces, es también de suma importancia recordar que el enfermero o el cuidador no va a sustituir completamente al terapeuta. Se le va a enseñar, pero cada vez se tiene que realizar una valoración para saber si estamos yendo adecuadamente, si estamos movilizando adecuadamente a nuestro paciente y cuántas repeticiones para no llegar a la fatiga. Todo esto, siempre que hagamos algún ejercicio, tiene que ir acompañado de la respiración. Es suma importancia respirar a la hora de realizar el ejercicio para no fatigar a nuestro paciente. Si yo le pongo, o ven ustedes que alguien realiza esto o realiza de la forma que ustedes quieran, más lento, moviendo el hombro, pero el paciente está hablando, el paciente o el terapeuta le está preguntando mientras está realizando el ejercicio, aguas. ¿Por qué? Porque es un paciente que tenemos que tratar de que no se nos fatigue. Por lo tanto, tenemos que ir acompañados de la respiración y de un oxímetro. Entonces, aquí vamos a ver dos videos muy similares. El último, que estamos moviendo codo, bueno, no hay tanto problema, que es parte de una práctica de terapia física. Pero los otros dos que tenemos, estamos moviendo la misma parte del cuerpo.
Sin embargo, también como terapeutas, les vamos a indicar a ustedes cuál es la forma correcta de moverlo. Si se ven, en unos están encima de la cama, en el otro no está encima de la cama y el trabajo es puro brazo, en el otro es trabajo con pura pierna. Tenemos que cuidarlos a ustedes también para no tener dolores posteriormente. Lo mismo pasa para piernas. Mismo enfoque, misma manera de decir, todo tiene que ir con, acompañado de la respiración lentamente y de igual forma saber cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde tengo que abrir, hasta dónde tengo que subir la pierna. Esos son aspectos muy importantes. Y algo que siempre se nos olvida, porque a veces es por la incomodidad, aquí tratamos de simular lo que es la cama, que normalmente nos la encontramos, y es el movimiento de cabeza. El cuello es una parte importante que muchas de las veces las olvidamos. Entonces, desde cómo tomar, dónde tomar, para empezar a mover esa cabecita, esos músculos del cuello, hacia enfrente, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, a la mejor lateral, en todas las partes, siempre y cuando aguas no sea un paciente que ya tenga una traqueostomía, porque hay que tener muchos más cuidados. Nuevamente, la importancia de tener un terapeuta físico que nos vaya guiando. Después, ¿qué sigue? Sigue un plan de estiramientos. Sin embargo, ese plan de estiramientos tiene que ir desde el inicio, desde el primer diagnóstico, desde que nos dieron el diagnóstico de ELA. Los estiramientos son básicos para prevenir contracturas y que estos nos generen dolor. ¿Cuántos de nuestros pacientitos no se quejan de ese dolor que siempre tienen? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí les puse ejemplos de estiramientos que se pueden realizar con lo que son los brazos, haciendo una combinación tanto de muñeca como del antebrazo, como de los dedos, o estiramientos tan simples como lo que son de los músculos de la parte de atrás de la pierna. Esto es muy importante porque de igual forma el estiramiento tiene que ser dosificado, y tenemos que saber hasta dónde tengo que estirar para no lastimar a mi paciente. No nada más es de ya, lo estiro y ya, lo bajo, ¿no? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que durar en ese estiramiento? ¿Le tiene que doler? ¿No le tiene que doler? ¿Cuánto tengo que subir en el caso de las piernas? ¿Cuánto tengo que subir la pierna? Etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante porque estos nos ayudan a las contracturas, mejoran la flexibilidad de nuestros pacientes. Y aquí les decía, ¿qué otros beneficios puedo obtener, no? Esto es muy importante. Combatimos el insomnio, disminuimos la atención de nuestros pacientes, aumentamos la autoestima, mejoramos el estado de ánimo, la disminución de la ansiedad y disminución del estrés. Inclusive hasta nosotros, ¿no? Cuando nos dicen qué beneficios tenemos del ejercicio, esto también incluye a nosotros. Ahora, un tema muy importante es la electroestimulación en la esclerosis lateral. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque muchas de las veces se van a encontrar con terapeutas que les colocan estos o les piden estos aparatitos, los electrodos, los famosos toquecitos, como le quieran llamar, para electroestimular a su paciente. Sí, algunos los terapeutas de devolución lo utilizan, pero este es otro tema completamente diferente. Cuando hay dolor, estos toquecitos sí funcionan, pero aguas. Aquí la diapositiva nos dice, no consiste en comprar un aparato y colocar los electrodos según como venga en el manual. No, tienen que ir dosificados y el terapeuta tiene que enseñarles dónde colocarlos. No es de compro unos electrodos y se los coloco aquí y aquí porque es donde le duele. Abusados. Muchas de las veces
Eso es para dolor. Entonces, para dolor, sí. ¿Qué no? Electroestimulación. Algunos compañeros lo que realizan es colocar los electrodos y que el músculo esté ahí, estimulándose constantemente. Esto no sustituye al ejercicio completamente. Nos dice ahí, no es un ejercicio pasivo. No es un ejercicio, el músculo débil es más sensible al daño por agotamiento. Si no lo sé dosificar y lo dejo ahí 15 o 20 minutos, ¿qué va a pasar? Ese músculo se va a agotar. Y no estoy haciendo como tal un trabajo de mantenimiento. Al contrario, lo estoy agotando. Entonces, tengan mucho cuidado con este uso de aparatos. Y siempre pregunten a su terapeuta, ¿lo puedo o no lo puedo utilizar? ¿Y cómo lo debo de utilizar? Es importante que igual, si mi paciente trae dolor, claro que puedo utilizar este tipo de aparatos, pero el terapeuta tiene que decirles en qué intensidad, cómo colocar los electrodos, qué tipo de corriente vamos a utilizar, porque hay muchísimas corrientes dentro de estos aparatos. Entonces, tenemos que especificar cómo lo vamos a utilizar. ¿Se vale usar una compresa? Sí, si tengo dolor, puedo usar una compresa, más no dejarlo 15, 20 minutos con una compresa encima de mi paciente. Eso es de suma importancia que se queden bien claro con estos, porque son aparatitos que no cuestan 3 pesitos, ¿no? Son aparatos que cuestan caritos y que a la larga no me van a funcionar. Tengan mucho cuidado con esta parte. Y bueno, lo que es el uso de aditamentos. Aquí les presento el prototipo de un baño ideal, que sería para un paciente con cualquier discapacidad. En este caso se los presento porque nos ayuda a que la taza tenga mayor altura, requiera menor esfuerzo, mi paciente tenga menor gasto de energía, se haga más cómodo y más fácil de poder llevarlo o estar en el baño con mi paciente. Sin embargo, el uso de estos aditamentos van muy de la mano tanto del terapeuta físico como del terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional es el que más nos ayuda a ver este tipo de aditamentos que necesitamos en casa. Por eso también es muy importante acudir a casa para saber cuáles son las barreras arquitectónicas que tengo y que puede presentar mi paciente, qué debo de quitar, qué debo de modificar, qué modificaciones tengo que hacer en el baño, en la sala o inclusive en el cuarto de mi paciente, ¿no? El uso de grúas, el uso de órtesis, inclusive de silla de ruedas, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, también van mucho de la mano del terapeuta ocupacional. Lo que les decía nuevamente, la rehabilitación, cuando hablamos de rehabilitación, no solo es terapia física, sino también otras áreas. Y este es se los quise poner porque, bueno, es una marca que maneja diferentes tipos de ayudas, en los cuales son auxiliares que nos ayudan a la mejor para el manejo en cama, para pasar a mi paciente de la cama a lo que es la silla, el sillón, a donde lo quiera pasar. Entonces, son aditamentos que podemos utilizar, que sí están a nuestro alcance, pero a veces que también los podemos sustituir con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, observamos ahí que, pues bueno, utilizan como un trapo que al final es como resbaladizo, se puede utilizar con otras telas para poder pasar a mi paciente o para poder movilizarlo. Son ayudas que al final de cuentas pueden, como su nombre lo dice, ayudarnos. Entonces, bueno, vamos a observar el video. Es un video muy cortito. Un cinturón que pues para jalar las piernas, al no lastimar tanto a nuestro paciente. Que les digo, estas ayudas, bueno, pues a pesar de que a veces económicamente son muy caras, pues podemos sustituirlas, pero no les digan. Y así hay muchas para las transferencias del paciente, que nos pueden ayudar de un disco, que bueno, claro está que necesitamos aquí un poco de la ayuda del paciente para poder realizarlo con mayor facilidad. Aquí también nos muestran una cama que pues todos quisiéramos tener una cama que se suba y que se baja para poder movilizar a nuestro paciente, ¿no? A veces no se tienen los recursos. Un cinturón que nos ayuda a nosotros como
como cuidadores para poder hacer la transferencia un poquito más fácil. Ese disco es un disco giratorio. El paciente bueno, ahí lo hicieron muy fácil, ¿no? Pero, pues que sirven de ayudas. Ok. Y luego la recomendación de lo que son las sillas. Pues las sillas, en realidad, la más cómoda, bueno, hay desde las más caras, que como ustedes saben, son las que se pueden encontrar, que ya los ponen en bipedestación, pero si no tengo la silla, una silla de traslado es de las más adecuadas por su practicidad, no pesa tanto, es muy cómoda, la puedo transportar, se puede doblar adecuadamente. Claro, si yo quiero que sea más cómoda, tengo que acudir con un terapeuta ocupacional para adecuarle algunas ayudas y tener a mi paciente lo mejor posible sentado, estable. Ok, ya casi vamos terminando. Y entonces, ¿hasta dónde llego con la terapia física? La terapia física es parte fundamental del tratamiento a lo largo del curso de la enfermedad de la ELA. Pero va a llegar un momento en que esta se va a ver limitada y pasa a ser no tan importante como la rehabilitación pulmonar. Por eso es importante, les decía que siempre sea valorado por el médico en rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Y por el médico en rehabilitación. Cuando su capacidad vital, de mi paciente llega a ser menor al 50%, esto es valorado por una espirometría y se para automáticamente la terapia física y llega entonces a ocupar el lugar la rehabilitación pulmonar. La terapia física se para hasta cierto punto, porque los cambios de posición los tenemos que seguir haciendo. Movilizar posiblemente, pero todo va a ir de acuerdo a cómo esté los pulmones de nuestro paciente. Lo que les decía, otro punto importante es monitorear constantemente la saturación de oxígeno. Tengan siempre su oxímetro a la mano cuando estén trabajando con su paciente. Si veo que su saturación empieza a ser abajo de 88, paro ese ejercicio porque ya no está siendo efectivo y lo único que voy a hacer es fatigar a mi paciente. Entonces, por eso les decía, el ejercicio siempre tiene que ir combinado de la respiración. Otra cosa, la falta o la dificultad de respirar en el ejercicio o lo que decíamos cuando están acostados boca arriba. Cuando están acostados boca arriba y sienten esa falta, lo que puedo hacer es inclinarlo a unos 45 grados y que no esté completamente acostado. Cuando tengo dificultad de hacer el ejercicio, aguas. Suspendo el ejercicio completamente. La fatiga, los trastornos del sueño. Esto es muy importante porque si mi paciente tiene un trastorno del sueño, ¿qué está pasando? No está descansando adecuadamente. ¿Qué pasa? Se fatiga rápidamente. Y si yo le pongo un ejercicio, lo voy a fatigar aún más. Y de eso no se trata. Y en los dolores de cabeza, que también al final de cuentas son causados posiblemente por los trastornos del sueño que nos llevan a una fatiga, que si yo coloco ejercicio, fatigo completamente a mi paciente. Aguas, tengan mucho cuidado. La terapia física es buena, pero hay que saber hasta dónde ya no se debe de utilizar. Y bueno, para terminar, los puntos importantes es: la fisioterapia se debe avanzar y adecuarse conforme lo hace la enfermedad del paciente, siempre. No puede, un mismo ejercicio no sirve para todos los pacientes. Y se debe adecuar un programa de ejercicios acorde a las fases o a la etapa que se encuentre nuestro paciente. Entonces, es muy importante tener estos aspectos en cuenta. No se les olvide, cualquier ejercicio que yo quiera realizar, primero consultar con el terapeuta físico.
Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues ya tengo un diagnóstico y si el neurólogo me dice, váyase a descansar a su casa, ya no hay más que hacer, claro que sí hay muchas cosas que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Acudir con un médico en rehabilitación, un médico en rehabilitación pulmonar, quien me va a decir cuáles son los pasos siguientes. Me va a mandar quizá a terapia física, a terapia de lenguaje, a terapia de deglución, dependiendo en qué etapa esté, y comenzar con los ejercicios. Entre más pronto se comiencen los ejercicios, más calidad de vida va a tener nuestro paciente. No esperen a que si ya tengo un probable diagnóstico, empecemos a buscar. No esperen a que mi paciente se encuentre completamente inmovilizado para pedir ayuda. Tenemos que hacerlo antes. Y bueno, pues muchos ya conocen lo que es Reinspira y les presento un poquito de lo que es, ya se trabó mi computadora, el equipo de Reinspira, que se conforma por neurólogos, especialistas en rehabilitación pulmonar y en medicina física, psicólogo, terapia de lenguaje, terapia de deglución y su servidora como terapeuta físico. Muchísimas gracias. Escucho si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Los que quieran hacerle alguna pregunta y aprovechar, por favor, en el chat. Y voy a empezar. Ya tenemos aquí una pregunta de Guadalupe Melchor. Dice, hola, me interesa saber técnicas para mover a mi esposo sin lastimarme. Yo soy chaparrita y él alto, ya no camina y solo lo movemos de un sillón a la cama. Pero siento que lo puedo lastimar de su hombro y yo al hacer tanta fuerza. Gracias. Sí, bueno, ahí tendríamos que ahora sí nuevamente buscar como ciertas técnicas que se adecúen, porque pues la mayoría también de nosotros pues somos mujeres, somos de una estatura promedio, a veces nuestros esposos o los hombres son un poquito más pesados al movilizarlos, entonces sí hay técnicas, lo que sí ahorita de primera instancia recomendable utilizar una faja. Una faja de estas que son como de cargador, para ayudar un poquito a que no nos lastimemos sobre todo la columna, porque muchas de las veces cargamos todo el peso con la espalda, con la columna, y lo que nos duele siempre son las lumbares. Entonces, pues sí, hay que enseñarle técnicas para poder movilizarlo con mayor facilidad, pero ahorita, para resolver un poquito más ese problema, recomendar una faja de esas de cargador que tienen tirantes, colocárselas cada vez que yo vaya a mover a mi paciente, para así poder prevenir. Gracias, Ivonne. Preguntan si pueden ver después el Zoom. Claro que sí, vamos a estar compartiendo, como siempre, durante la semana la grabación de este Zoom para que puedan consultarlo las veces que necesiten. Mariana Martínez pregunta, ¿son costosas las asesorías de rehabilitación? Bueno, tenemos un convenio con Gila, entonces les paso los datos de Reinspira. Estamos en la Ciudad de México. Pregunten directamente para darles como el precio especial que tenemos para todos que pertenezcan a la asociación. Y en realidad, bueno, les pasaba los datos, perdónenme. Los números de teléfono es 84 34 10 64 o 10 65 y estamos en Xola 629, Interior 13C, esto es en la colonia del Valle Norte. Entonces, cualquier duda, devuélvanos una llamada para decirles específicamente los costos que estamos manejando y los convenios que tenemos junto con Gila. Gracias. Seguimos con Nadisba. ¿Con qué frecuencia debe hacerse la terapia física a una persona con ELA? Bueno, esto va a depender mucho de la valoración primero, pero en realidad lo que tenemos que hacer es por lo menos una vez al día, siempre y cuando no fatiguemos a nuestro paciente. Cuando dejamos un programa de rehabilitación, yo lo que hago muchas veces es decirles, yo me aviento a lo mejor la hora porque no puedo ir por lapsos, obviamente con su debido descanso, pero lo que tengo que hacer es
a lo mejor yo que estoy ahí todo el día, en la mañana hago unos 20 minutos de ejercicio, en la tarde otros 20 minutos de ejercicio y en la noche hago otros 20 minutos de ejercicio completando una hora. Recuerden, no hace falta hacer a lo mejor tanto ejercicio. Con actividades que ustedes los pongan a hacer normalmente en casa, esa es una terapia. Con que se paren los pacientes y no estén todo el tiempo en un sillón o les hagamos los cambios de posición, esa es otra terapia. Ajá. Entonces, ejercicios recomendados normalmente es una vez al día, 2 veces al día cuando máximo, siempre y cuando también el paciente lo permita y sin llegar a la fatiga. Acuérdense, eso es súper importante. Gracias, Ivonne. Seguimos con Lidia Martínez. Pregunta, hola, ¿puedes indicarnos lo de los espasmos? ¿Se quitan o disminuyen? ¿Con terapia o con el tiempo o nunca se quita? Bueno, como tal puede llegar a... No podemos quitar como tal los espasmos, pero sí a disminuir el dolor que causan esos espasmos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de los estiramientos. Los estiramientos nos ayudan inclusive muchas veces a los problemas de espasticidad, que hay pacientes que se encuentran muy espásticos, que se encuentran, es decir, muy duritos, muy duros de las piernas, que se nos hace imposible moverlos, pero junto con un programa de estiramientos, por eso les decía, es importante los estiramientos desde el inicio del diagnóstico como tal. Pues con un programa de estiramientos posiblemente podamos reducir las complicaciones que a veces nos causan esos espasmos. Gracias. Ya la última pregunta de Jonathan, que dice, al cargar a mi madre, es el área del omóplato la que me afecta. ¿Cómo me puedo proteger? Y a pesar de hacerle los ejercicios a ella, mantiene los pies hinchados y un ego no reporta anomalías en el riñón. Ok, de las veces, bueno, en el área del omóplato, seguro es por la forma en que estamos cargando. La movilización muchas veces, como pacientes, no como pacientes, como cuidadores, lo que hacemos es jalar y hacer todo el esfuerzo solamente con brazos. Por eso les decía, es importante saber que el esfuerzo no es solo con brazos, porque al final de cuentas el brazo es muy débil e inestable. ¿Qué tenemos que hacer? El esfuerzo va enfocado con todo el cuerpo. Ayudarnos de las piernas, tenemos que tener unas piernas súper fuertes, un abdomen súper fuerte para no lastimarnos y hacerlo desde ahí. Y no solamente, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Jalamos al paciente y si jalamos, jalamos de esta forma. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a parar tantito para ver el ejemplo. Jalo al paciente y lo hago así. Entonces, todo el esfuerzo es en brazo. ¿Qué tengo que hacer? El esfuerzo, irlo desde las piernas y desde el abdomen para yo no lastimarme. Porque entonces ahí ya también nosotros necesitaríamos terapia física justamente para ese dolor de lo que es los pies inflamados, generalmente por la falta de movilidad. Entonces, se acumula cuando nosotros ponemos a caminar o movemos o estamos contrayendo los músculos, sirve como una bomba para hacer el retorno. Si no hay movimiento, ¿qué pasa? No hay quien ayude a ese retorno de ese líquido. Entonces, ¿qué es la forma? Creo que la doctora perdió su conexión. Vale, ¿le puedes avisar, por favor? Buenas tardes a todos. Claro. A lo mejor no se ha dado cuenta.
Ya está volviendo a ingresar la doctora. Lamento esta demora, ahorita viene. Ahí está. Doctora, tiene el micrófono en silencio. Ok, claro que ya está. Ya quedamos. Entonces decía que la movilización en este caso es muy importante, estar moviendo constantemente las piernas y también de la misma manera elevar las piernas por lo menos unas 3, 4 veces al día, mayor a 45 grados para que se ¿Alguna otra? Ahora sí, ya hemos finalizado con las preguntas. Laura, si quieres acabar. Ivonne, queremos agradecerte muchísimo tu plática. Creo que es de muchísima utilidad que la gente sepa que las terapias son personalizadas, como tú lo comentaste, que no lo que le sirve a uno le sirve al otro. Eso es súper importante porque muchas veces la gente, vamos a decir, que se automedica, ¿no? Y decide hacer algunos ejercicios que lejos de ayudar, muchas veces pueden comprometer la salud del paciente. Es muy, muy importante que las terapias siempre sean, ahora sí que avaladas por un especialista. Como les hemos comentado en otras pláticas, Reinspira tiene esta maravilla de que tiene todas las terapias multidisciplinarias que un paciente con ELA necesita. Tenemos precios preferenciales con Reinspira para quien los quiera aprovechar. Otra de los convenios que hemos logrado multidisciplinarios es con la Fundación Teletón, que actualmente por la pandemia no los están dando, pero también cuentan con todas estas terapias. La doctora Ivonne va a dejar, ¿puedes dejar tu teléfono, Ivonne, para quien quiera comunicarse con ustedes? El teléfono de Reinspira. Lo puedes dejar en el chat para que todos lo puedan ver. Ajá, para que todos lo puedan ver. Y bueno, ¿sabes qué me encantó? Estos tips últimos que diste de cómo trasladar a un paciente, cómo moverlo, en el cual no siempre necesitamos los instrumentos más caros para poderlos hacer. Eso estuvo muy bueno porque también hay que hacernos ahora sí que de insumos que tengamos en casa para poder ayudar al traslado, Ivonne. Me parecieron buenísimos, ¿no? Estás silenciada. Vale, ¿le puedes dar volumen a Ivonne? Ya.